tardes a todos, bienvenidos otra vez. Nuestro primer ponente de la tarde es el doctor Gregorio Fuertes Morales. Gregorio es licenciado en Medicina por la Universidad de Murcia y especialista en Medicina de Emergencias. Ha ampliado su formación con un máster en homeopatía por la Universidad de Barcelona y la Universidad de Murcia. Además, está titulado en terapia regresiva y biodescodificación y cuenta con un diplomado en duelo por la Universidad de la Vida. Su enfoque profesional integra la medicina convencional con terapias complementarias, aportando así una visión holística del ser humano. Lo que hoy nos va a compartir Gregorio lo ha titulado ¿Y yo qué hago aquí? Es un placer contar contigo. Adelante. Bueno, en la presentación faltan algunas cosas, pero a mí eso me da igual. Ya la ha hecho María y me parece bien. Me falta decir que yo en realidad, aparte de médico, todo lo que ha dicho María y algunas cosas más que la vida me ha hecho, a las que la vida me ha hecho ir, aparte de eso soy el padre de Enrique. Y ese es el motivo por el que yo estoy aquí hoy. Para hablaros de mi experiencia personal como padre de Enrique, padre de Enrique fallecido. Y como profesional, terapeuta, para hablar de experiencias cercanas a la muerte, de terapia regresiva, de señales del más allá y del más acá, y de amor incondicional. Y el título de el ¿qué hago yo aquí? Era porque cuando Juanma me invitó, yo dije, bueno, si yo no he tenido ninguna ECM personal, que yo recuerde, ¿cómo es que me invitas aquí? Y yo les preguntaba, ¿de qué queréis que hable? Y me decían, lo que tú quieras, tu experiencia personal. Por eso digo que ¿qué hago yo aquí? Luego eso se ha complicado, con alguna cosa que voy a decir al final. Y bueno, todo empezó con una mujer, o el diagnóstico de una mujer infértil. Mari Carmen, mi señora, mi esposa, que está aquí, de joven le diagnosticaron una endometriosis muy grave, le extirparon un ovario y le dejaron del otro ovario una pequeña cuña para que le produjese alguna hormona y no tuviese una menopausia excesivamente precoz. Pero yo, cuando empezamos a vernos, ya era médico y no me conformaba con eso. Entonces fuimos a ver a un profesor mío de ginecología, que murió la semana pasada, descanse en paz, al cual la admiraré siempre por lo que hizo. Le puso un tratamiento y dijo que en unos meses, cuando se acabara el tratamiento, empezara a quedarse embarazada. Y así lo hicimos y se obró el milagro. Se quedó embarazada de lo que en medicina se llama un feto valioso, porque teníamos un feto, pero no sabíamos si se iba a volver a quedar embarazada. Pero bueno, salió adelante, nació Enrique, que es el de la foto al principio. Fue un niño normal, rollizo, feliz, contento, muy bueno, muy bueno. Y enseguida, en menos de 2 años, vino Elena, la hermana. Ese es el día que le presentamos a Elena a Enrique, con menos de 2 años. Y bueno, pues nuestra vida ahí transcurrió dentro de la felicidad lógica de unos padres que están criando 2 hijos, bueno, bien, todo normal. Pero el 31 de octubre del año 2011, cuando Enrique estaba empezando en la universidad, le diagnosticaron un glioblastoma multiforme, que es un tumor intracraneal maligno, en estadio muy avanzado y con un tamaño, con un pronóstico muy malo. Tenía el tamaño de una naranja pequeña. Se operó, le dieron cirugía, quimioterapia, drenajes, un montón de cosas. Durante 1 año y medio estuvimos... Aquí falta algo. Sí, bueno. Cuando te dicen eso, y yo sobre todo que era médico y era un pronóstico infausto que no tenía solución, solo paliativa, pues entras en shock. Nosotros, la familia, los amigos, todos. Te derrumbas, te vienes abajo. Es una catástrofe. Yo hice un duelo anticipado, que es un duelo, hay muchas clases de duelo. Yo hice un duelo anticipado, que es un duelo igual que todos los duelos, con las mismas fases del duelo que ya describió Elizabeth Kubler-Ross, solo que es un duelo antes de que el ser querido se vaya, antes de que fallezca. Y tiene las ventajas de que
te puedes despedir del ser querido en vida, lo cual es mucho mejor que una vez fallecido. Te permite arreglar si es una persona mayor o menor. Si tienes alguna cosa que arreglar con él antes de que se vaya, alguna disputa o alguna rencilla, y que luego, una vez que el ser querido fallece, te permite adaptarte mucho mejor a la nueva vida, porque hay que readaptarse a la nueva situación, y eso no es fácil. Y el duelo anticipado, como ya vienes entrenado, lo facilita. Bueno, entonces el duelo anticipado, que es dejar ir, y dejas ir antes de que el ser se vaya. No quiere decir que no te duela, ¿eh? Duele igual o más. Y bueno, el 1 de marzo del 2013, que es un 13 de un 13, os remarco esta cifra porque es muy significativa en todo lo que voy a explicar. El 1 de marzo del 2013, Enrique falleció, Enrique se fue. Y esta cifra, el 13, es muy significativa en la vida de Enrique y en nuestra vida. Yo lo llevamos tatuado, grabado, yo lo llevo grabado. Eso es una foto de un tatuaje que llevo aquí en el centro del pecho, ¿eh? De hecho, yo he empezado a hablar de esto este año. Estamos en 2026, hace 13 años. Es una señal para mí, probablemente la señal más grande de todas las que voy a hablar. Luego al final lo explicaré. Porque la muerte más traumática que existe, esto no me lo he inventado yo, está descrito. La muerte más traumática que existe es la de un hijo. Nadie espera que un hijo fallezca antes que un padre. Entonces, es la muerte más traumática que existe. Pero por si hay algún padre en duelo, lo digo ya, esto no es para siempre. El dolor es muy grande, es desgarrante, es como si te rompieran, como cuando rompes un tejido con las manos, que lo desgarras, pues así te sientes por dentro. Pero 13 años después, el mensaje que puedo decir es que no es para siempre, que hay esperanza, que esto, yo tengo aquí, en la muñeca esta tengo una cicatriz que me hice cuando tenía menos de 8 años. Sé que tenía menos de 8 años, aunque no recuerdo la fecha exacta, porque sé dónde vivía y viví allí hasta los 8 años. La cicatriz la mantengo. Al principio no podía ni mover la muñeca, pero con el tiempo la cicatriz va haciendo su efecto y nunca se olvida. Está ahí, pero duele menos. Bueno, a mí ya no me duele, porque me la hice con menos de 8 años. Es decir, duele mucho, pero hay esperanza, no es para siempre, ¿eh? Y hablando de esto también, deciros que lo peor es la ausencia. La ausencia del ser querido es de las cosas que más duelen cuando llega el primer cumpleaños, la primera Navidad, la primera celebración. Y hay una paradoja muy grande. La ausencia del ser querido solo la llena el dolor de la ausencia. Es tremendo. Es una paradoja porque la ausencia solo la llena el dolor de la ausencia. Pero eso, si tomas conciencia de eso, te permite evolucionar un poco en el duelo. Y saber que, bueno, que la ausencia está ahí y que el dolor la llena, pero el dolor poco a poco va a ir, no digo yo, no me atrevería a decir desapareciendo, pero va mejorando mucho a lo largo de los años. Así que si hay alguien en duelo, os recomiendo que os quedéis con esto porque es muy importante. Al menos en mi experiencia. Luego me tatué, yo critico abiertamente los altares que se hacen a los fallecidos. Los critico ahora, entonces no lo sabía, no tenía esta conciencia y no lo sabía. Critico los altares, pero yo me tatué, este es el nombre de Enrique, lo llevo aquí en el lado izquierdo con su letra de niño, es un altar. Y luego otra cosa importante es que en el antebrazo derecho aquí llevo tatuado este símbolo que significa Elena, porque nuestra hija se llama Elena. Y entonces comprendí, porque me lo hice entonces, que nosotros estábamos en duelo, pero teníamos una hija en duelo. Y es muy importante que no se nos olvide como padres que ese hermano que está en duelo necesita nuestro apoyo y muchas veces ocurre que los padres están en duelo y no se dan cuenta de que el otro hijo o los otros hijos también están en duelo. Y es muy importante atenderlos y apoyarlos y acompañarlos en su duelo, porque ese duelo en los otros hermanos, como son niños, se pueden quitar para el resto de la vida. Yo me tatué esto por eso, se lo expliqué a mi hija, que era su nombre, que me lo tatuaba igual que el de su hermano, y en fin, ahí tomé conciencia de que a ella también había que atenderla. Como he dicho antes, el número 13 marcó la vida de Enrique.
Mirad, él nació un 26, eso no me salía el número, un 26 de noviembre, que es 13 más 13. Su santo es el día 13 de julio. Y cuando era un niño, desde pequeñito, las cosas que compran los niños, gorras, bolígrafos, llaveros, cromos, lo que fuera, él decía que su número preferido era el 13. Y siempre lo que compraba, lo compraba con el número 13. Y él decía que era su número favorito y lo tenía por todas partes el número 13. De hecho, yo me lo tatué en el centro del pecho y dos de sus mejores amigos también lo llevan tatuado, el número 13, porque lo sabían y se lo tatuaron a posteriori, claro, en distintas partes, no en el centro del pecho. Pero el número 13 marcó la vida de Enrique. Yo soy de la 13 promoción de Murcia y tengo más cosas con el número 13, pero tampoco es cuestión de alargarse demasiado. Esta frase la he puesto aquí porque es muy importante también en el duelo. Solo los que dejan una cicatriz en la memoria perviven para siempre. Es de un libro de Javier Sierra, del último libro de Javier Sierra, un escritor de cosas de misterio, pero escribe novelas. Y dice que no tienen que venir necesariamente del más allá ni ser criaturas con capacidades sobrenaturales, aunque las puedan tener. Simplemente habitan entre nosotros. Y estoy de acuerdo, porque el recuerdo, la cicatriz que deja la memoria, hace que en mi memoria y en mi ser perviva para siempre. Es una especie de consuelo en el duelo. Bien, luego, cuando estás en duelo, te empiezas al principio a buscar los porqués. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo, que era un ser excepcional? ¿Por qué se van solo los mejores? ¿Por qué los delincuentes, los drogadictos, toda esa gente no se va y los buenos se van? Pues bueno, en esa búsqueda Mari Carmen encontró primero una asociación de duelo que la ayudó muchísimo en Murcia, la ayudó de manera excepcional, y también la dirigieron, por otro lado, a la terapia regresiva. Contactó con Juan José López Martínez, que es un médico terapeuta regresivo. Fue a la primera consulta. En la primera consulta estaba en tal estado de ansiedad que Juanjo no pudo hacerla entrar en regresión, simplemente la acompañó, la escuchó y la citó para otro día. A la siguiente cita yo sí pude ir con ella, la primera vez creo que por trabajo no pude ir. A la siguiente cita sí entró en regresión, pudo abrazar a Enrique, pudo verlo, hablarle, besarlo. Y yo, que estaba dentro de la consulta, porque eso en duelo se hace así, se deja al familiar dentro, si es un doliente. También pude, porque comparto las experiencias regresivas de los pacientes, las comparto. Ese día no sabía lo que era, yo simplemente estaba viendo lo mismo que ella y sintiendo lo mismo que ella. También lo abracé, lo besé, lloramos todo lo que subimos, no nos quedaron más lágrimas ese día de emoción positiva de estar con él. Eso, el símbolo es ese para mí, un abrazo fraternal con nuestro hijo, que eso no tiene nombre, es inefable, no puedo explicar más. Luego Juanjo es el alto que está arriba, nos propuso reunirnos con otros padres en duelo. Él decía que no sabía lo que iba a pasar, pero tenía curiosidad. Nosotros accedimos y nos reunimos 4 parejas, los 2 que están pixelados es porque no quieren desvelar su identidad ni nada de su historia. Los otros 3 están aquí, aunque falta uno, son Paloma y Sebas, que los habéis visto por aquí esta tarde. Nines, Pablo no está Nines, la rubia que está al lado de Juanjo, y Mari Carmen y yo estoy en el suelo. Las sonrisas son postureo para la foto, Os aseguro que los que más tiempo llevábamos en duelo éramos nosotros y llevábamos 3 años. Y eso no es nada, era postureo. Pero ahí surgió algo muy especial. No hacía falta que habláramos. Todos estábamos en duelo por un hijo. Solo con mirarnos o conectar uno al lado de otro ya sabíamos lo que sentía el otro. Era algo muy, muy, muy especial. No hacía falta hablar. Y simplemente era compartir. Y esto, el símbolo aquel que está a la izquierda, es el símbolo que aparece en Internet para compartir. Yo soy muy de... No sé si me equivoqué, tal vez tenía que haber estudiado lingüística, porque me gusta mucho partir palabras y hacer juegos de palabras. Y el compartir, cuando estás en duelo llevas una carga muy dura, muy pesada. Si partes la palabra es con el otro y partir. Repartes la carga con el otro. Entonces recomiendo que si alguien está en duelo o conocéis a alguien que esté en duelo, hacerlo hablar o escucharlo, simplemente estar con él
y si puede ir a asociaciones donde haya otra gente que esté sintiendo lo mismo, os recomiendo que se lo recomendéis, que lo instéis a que acudan a asociaciones de ese tipo, porque repartir la carga ayuda muchísimo. Bueno, luego ahí se creó un ambiente tan especial, de hecho están aquí conmigo esta tarde, que nos hemos seguido reuniendo desde entonces, desde el 1 de julio de 2016, todos los años. Nos hemos reunido con diferentes padres de España, en diferentes sitios, pero al final quedamos, el núcleo original, nos seguimos reuniendo a día de hoy y estamos planificando este fin de semana la reunión de este año, buscando una casa rural para juntarnos. No es que hagamos nada especial, simplemente acompañarnos, no hace falta más. Esta es una foto de la reunión del año pasado. Luego hicimos todos el curso de terapia regresiva con Juanjo, en principio como crecimiento personal dentro del duelo. Yo, como soy médico y terapeuta y otras cosas, pues seguí el desarrollo profesional y a día de hoy dedico una parte de mi actividad profesional a la terapia regresiva, tanto con pacientes en duelo, con dolencias físicas, emocionales o así, de cualquier tipo, cualquier consulta, siempre y cuando sea una consulta, no aquello que va alguna gente por curiosidad. Eso en general no suele ir bien, es cuando hay algo que tratar, porque se llama terapia. Entonces el motor del cambio en nuestro duelo fue el compartir, en las reuniones del 1 de julio el compartir es muy importante. La terapia regresiva, antes yo he puesto aquí saber, pero antes creo que ha sido Julio el que hablaba de certeza y me ha gustado más la palabra, porque yo tengo la certeza, creo que tenemos todos la certeza, pero yo la tengo, de que la vida no se acaba cuando se muere el cuerpo, la vida sigue, la que es la vida. Ayer se me ocurrió un ejemplo, hablando con Nines y con mi mujer, con Mari Carmen, y es como cuando tienes un coche y el coche se te queda viejo, o de pronto se te rompe, se te estampa o le pasa algo y el coche se muere. Entonces tú lo que haces es cambiar de coche, pero el conductor sigue vivo. El que mueve el coche sigue vivo. El que dice si el coche va a la derecha, a la izquierda, adelante o atrás, sigue vivo. El que se ha roto es el coche. A veces el conductor necesita una recuperación en hospital, operaciones y todo eso, y a veces hasta tiene ECM, pero el conductor sigue vivo. Y ese es el ejemplo del alma que sigue viva. Luego las señales, que es de lo primero que voy a hablar ahora, y el amor incondicional del que han hablado ya esta mañana y con el que yo he dicho, menos mal que alguien más habla de esto, porque tenía mis dudas yo de si iba a ser demasiado bucólico. Bien, vamos a empezar a hablar de señales. Las señales son sincronías. Sincronías es un término que acuñó Carl Gustav Jung en 1953 en un congreso y se refería... Él decía que una sincronía o sincronicidad es un principio de conexión acausal, es decir, dos cosas que por separado no tienen ningún significado, cuando se juntan tienen un significado especial para la persona que la está viviendo. Hay muchas definiciones, pero la explicación es esa. Antes comiendo, con ver, he visto algo y he dicho, esto es una sincronía, después vamos a hablar de eso. Y es esto. Es una coincidencia significativa, pero coincidencia sin más. El término lo acuñó, hay dos historias a raíz de esto, para explicar cómo llegó Jung a esto. Una dice que estaba en su consulta, era psiquiatra, psicoanalista, coetáneo y seguidor o innovador de Freud, y estaba en la consulta con una mujer que estaba relatando un sueño sobre un escarabajo. Y en ese momento un escarabajo tropezó en la ventana de la consulta. Y entonces relacionó porque la mujer era de origen egipcio. Y el escarabajo, el escarabeo, es uno de los símbolos mitológicos de Egipto. Otros dicen que la mujer era de origen egipcio y tropezó un escarabajo en la ventana. En cualquier caso, a raíz del escarabajo acuñó el término de las señales, porque él las identificó con los arquetipos del inconsciente colectivo, de los que vamos a hablar después. Este es el escarabeo, Egipto. Y lo importante, aquí he puesto esta parte de la frase, que las señales del ser querido le dan fuerza para seguir a los que quedan tras la pérdida del ser querido. Y he puesto abajo G y M, Gregorio y Mari Carmen. El burro delante, claro. Pero no solo eso es tremendo, porque te permite saber si tienes señales del ser querido que se ha ido, quiere decir que el ser querido sigue vivo. Y eso es muy importante en el duelo, ayuda muchísimo.
Y aparte de eso, fuera del duelo, nos demuestran lo que se está intentando demostrar aquí, que la vida no se acaba con la muerte del cuerpo, que la vida sigue. Entonces, yo voy a hablar de señales indirectas. Ahora explico lo que es. Tengo alguna directa, pero no lo tengo claro y prefiero no comentarlo. Señales directas son las apariciones de gente fallecida. Hay mucha literatura sobre eso, las apariciones de muertos. Y las señales indirectas son señales que mandan o que nos dan los que ya se han ido, los muertos, para decirnos que están aquí todavía. Juanjo López Martínez, que es del que os he hablado antes, escribió un libro a raíz de las entrevistas con los padres que estábamos en duelo. Nos pedía que hiciéramos una regresión y que explicáramos las señales que veíamos. Y se entrevistó con un montón de padres por toda España. Y ese libro, que se llama Sigo a vuestro lado, está lleno de señales indirectas, entre ellas las de nosotros 3 padres. Yo las voy a comentar aquí. Por otra parte, Juan José Benítez escribió 2 libros sobre señales directas, sobre apariciones. El de Pactos y Señales, lo he puesto aquí porque luego voy a hacer una pequeña mención graciosa sobre esto. Y por otro lado está el libro de Juanma Martínez Patiño, que es una especie de... Este es su último libro, La muerte, una respuesta. Ahí hay señales directas e indirectas de gente a la que he entrevistado, fragmentos de terapia regresiva, de problemas en el vientre materno, etc. Y luego al final haré un comentario sobre un caso concreto a Óscar. Bien, Juanjo Benítez en su libro escribió al final del libro un glosario que él llama de conclusiones inevitables a propósito de las señales. Voy a decir algunas solo, no todas, porque son más de 100, porque el libro es muy extenso. La primera de todas, la primera de la lista, dice que Carl Gustav Jung se aproximó, pero poco. Quiere decir que Juanjo Benítez, que es periodista, licenciado, tiene conocimiento, no estaba tocando de oído, sabía de lo que hablaba, había leído a Jung y al hablar de señales, él sabe lo que está hablando. Y como decía antes, lo importante es que las señales demuestran que no estamos solos, a los padres o a la gente que está en duelo. Si recibes señales es porque no estás solo, y eso consuela, en el duelo consuela mucho, y además nos demuestran que la vida sigue después de la vida. Entonces voy a empezar a hablar de las señales indirectas que tenemos los 3 padres aquí presentes, de nuestro grupo de 1 de julio, y voy a empezar con las de Álvaro. Álvaro es el hijo de Sebas y Paloma. Álvaro falleció el 1 de julio del 2015, por eso nos reunimos el 1 de julio del 2016. Conmemorando la fecha de su fallecimiento. Nos reunimos en un cortijo ese que he puesto antes de Chiribel, en mitad del campo, y cuando ya estábamos todos, Sebas y Paloma todavía no habían llegado, ya se estaba haciendo de noche, el cortijo está en medio del campo, y estábamos todos ya dentro del cortijo con las luces encendidas, y cuando se estaban aproximando con el coche, empezaron las luces del cortijo a parpadear, a tintinear, a vibrar. Ese día no teníamos ni idea de señales, era la primera vez que nos reuníamos, no teníamos ni idea de esto, no lo entendimos como una señal, lo entendimos después cuando nos enteramos de lo juguetón que era Álvaro con las señales, la electricidad y todo esto. Y además, al entrar ellos, cuando ya habían aparcado el coche y entraban en la casa, alguien había puesto la radio muy flojita dentro del cortijo y estaba sonando una canción de Antonio Orozco que se llama Mi héroe. Y resulta que Paloma traía recién hecha una presentación en PowerPoint, creo que era, con el ordenador, con fotos de su hijo Álvaro, rememorando o haciendo ver la breve vida de su hijo Álvaro. Y le había puesto como fondo musical la misma canción que sonaba cuando ellos entraban en el cortijo, en la casa. Entonces, ese día tampoco lo entendimos como una señal, pero es una señal muy bonita de que aquel estaba allí. Desde entonces, bueno, no sé desde cuándo, pero Seba siempre brinda por los presentes y los ausentes que están presentes, porque aquel estaba allí. Por otra parte, cuando a Álvaro ya en el hospital le dijeron que no hacía falta que fuese más, que no tenía solución, lo mandaron a su casa con terapia paliativa. Ellos viven en una casa de 2 plantas, con una parte de sótano que también es parte de la casa. En fin, adaptaron la casa para el cuidado de Álvaro el tiempo que fuese necesario. Y como es de varias plantas, le dieron un interruptor de un timbre ese que se ve ahí. Bueno, ahora no sale un timbre de esos que tocas el interruptor y suena a distancia.
Entonces, para que si necesitaba algo en algún momento, tocara el timbre, que ellos acudían corriendo. Entonces, cuando Álvaro falleció, Sebas no dejó que nadie tocara el cuerpo, lo introdujo él en el ataúd y lo introdujo con varios objetos personales de Álvaro y le puso en la mano el interruptor del timbre y le dijo: hijo, si me necesitas, llámame, toca el timbre que acudo. Álvaro está enterrado en un cementerio a 3 kilómetros de su casa aquí en Madrid. Pues bien, he dicho que falleció el 1 de julio del 2015 y esta conversación de WhatsApp es de noviembre de 2017, ¿no? Sí. Entonces es una conversación entre Paloma y Sebas. Paloma es en blanco y Sebas es el de verde abajo. Dice: llámame cuando puedas, explícame cómo es posible que esté sonando el timbre de Álvaro, que está encima de la caja donde pongo la llave, más de 2 años después. Estoy aquí con Jorge y Emilio, que son familiares, y lo hemos oído y visto cómo se enciende la luz del receptor. Es sorprendente. Dice: no los voy a dejar irse, tenía miedo. Y dice: está sonando otra vez. Sebas dice: voy en 5 minutos. Esto es una grabación, con Álvaro ya fallecido, y el interruptor en el cementerio. ¿No se oye? ¿Se puede oír? No se oye. ¿No? Pues en mi ordenador se oye. Y en la tablet también. Bueno, no se oye, problemas técnicos, lo siento, es muy juguetón con la electrónica. Pero os aseguro que se oye y que no solo sonó ese día y se encendió ese día, ha seguido sonando, ha seguido iluminándose con pilas y sin pilas, es lo más curioso, y os aseguro que yo estoy convencido de que seguirá sonando. Esto es una grabación que hizo Sebas, pero bueno, no se oye. Las señales de David, que es el hijo de Nines. David era ya adulto, salió un día al monte con amigos, se despeñó por un barranco, un precipicio, no sé, fue de ahí a la UCI y ya no volvió a casa. Le gustaban mucho las golondrinas, de hecho las dibujaba, no solo las dibujaba, hacía cuadros con las golondrinas y hasta llevaba golondrinas tatuadas, tenía una querencia especial por las golondrinas. Como todos sabéis, las golondrinas, como dice la tradición, siempre vuelven en primavera, ¿verdad? Bien. Pues desde que David se fue, no antes, desde que David se fue, anidan golondrinas en la cochera de Nines y Pablo. No antes. No anidan en la cornisa, ni en las ventanas, ni en el portal. Sí que es verdad que la cochera, la garaje, tiene una pequeña zona por donde se pueden colar y están ahí, anidan cada año y vuelven cada año en primavera, pero solo desde que David se fue, antes no. O sea que es otra conexión causal, una coincidencia. Luego David, como se fue sin avisar, dejó su ordenador portátil, tenía una clave de acceso, pero no se lo había dicho a nadie, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a la novia, ni a los amigos, a nadie. Y había cosas que ellos querían recuperar, vídeos, fotos y cosas de familia que ellos querían recuperar, pero no sabían la clave de acceso. No había manera de acceder a eso. Entonces buscaron, probaron la fecha de nacimiento, de cumpleaños, de fulanito, de tal, tiraron de todo lo que pudieran y no había manera. Y un día iba a venir alguien con conocimientos informáticos a la casa a ver si podían de alguna manera abrir el ordenador para recuperar la información del ordenador que querían. Y cuando estaban preparando el ordenador, abriéndolo, enchufándolo, de pronto, entonces que sería interesante tenerlo ahí debajo, mirar el ordenador normal es este, con la casilla de la clave de acceso. Pues ese día, debajo de la clave de acceso, yo desde aquí no lo distingo bien, 67420. Apareció ahí una casilla extra con un número y corriendo lo pusieron el número en la casilla de acceso al ordenador y se abrió. Esto tampoco tiene explicación, lo de la golondrina, bueno, lo del timbre tampoco, lo de la canción de Antonio Orozco, bueno, pero esto y lo del timbre son señales. A propósito de Nines y del duelo,
acaba de crear una asociación aquí en Madrid. Nuestra experiencia en esto es ya de 13 años y nos ha servido muchísimo el acompañamiento, las asociaciones de duelo. Nines acaba de crear esta que se llama Alenda con las iniciales de Álvaro, Enrique y David. Ha creado ese nombre, aunque yo después buscando en internet he visto que ese nombre es un apellido típico en el sureste español y tiene una simbología incluso, pero bueno, lo importante es que si conocéis a alguien en duelo que necesite ayuda, yo creo que todos los que están en duelo, sobre todo al principio, necesitamos ayuda, le sugiráis que ellos no cobran ni nada, quiero decir, no hay ningún ánimo de lucro, simplemente por el hecho altruista de ayudar. Está en internet, en Facebook y sobre todo en Instagram. Ahí hay un código un QR, accedes al QR a través de Instagram y te despliega un cuestionario, lo rellenas y ellos se ponen en contacto contigo y inician las sesiones de terapia. Ahora las señales de Enrique. Esta tampoco. Una de las conclusiones de Juan José Benítez es que las señales no se ajustan a la psicología y mucho menos a la física. Mari Carmen, tenemos una amiga que era compañera de ella, eran compañeras de trabajo, ahora ya jubiladas las dos, porque los maestros se jubilan muy pronto. Y por las tardes, cuando estábamos en duelo, venía, acompañaba a Mari Carmen, unos días en casa, otros días conseguía salir a pasear un rato en primavera. Y un día salieron a pasear. Cuando estaban cerca de casa, la amiga, Mati, dijo: espera un momento que voy a coger un limón, que quiero ponerle raspadura de limón a un bizcocho que voy a hacer. Pararon y a la vez, en ese momento le estaba comentando, esta mujer ya había perdido un hijo, Mati, esta amiga. Y en ese momento le estaba comentando a Mari Carmen que Enrique ya estaba a punto de darnos señales. No teníamos ni idea. Pero bueno, Mari Carmen llegó a casa corriendo, vino a abrazarme, yo me pilló en la cocina, al lado de ese frutero con limones, porque somos murcianos y es una de nuestras señas de identidad. Si os fijáis, la cenefa también tiene limones, porque es algo característico nuestro. Pero si os fijáis, los limones ni sobrepasan el borde del frutero, ni están puestos en torre para que se puedan resbalar. Es decir, no hay ninguna explicación física. Pues cuando me estaba abrazando y diciéndome lo que le había comentado la amiga de que Enrique nos iba a dar señales, un limón saltó. No puedo decir se cayó, saltó del frutero al suelo. Y entendimos que esa era nuestra primera señal. Tampoco se ajusta a las leyes de la física, porque no había una explicación física. Por otra parte, cuando nosotros veraneábamos en una playa del sureste, y cuando Enrique ya enfermó, dejamos de ir a esa playa, luego nos deshicimos de la casa porque habíamos criado ya los dos, ni Elena ni Mari Carmen querían volver a ir, no estaban cómodas, pero por los recuerdos que nos traían, no por otra cosa. Entonces, a los 2 o 3 años, no me acuerdo cuánto, en Murcia hace mucho calor, en verano, tenemos la media de 40 grados. Entonces decidimos, teníamos sitio en la parcela, hicimos una piscina. Y desde que hicimos la piscina, todos los años invariablemente acude una libélula naranja, esa, a la piscina y está todo el verano. Cuando se va la libélula cerramos la piscina. Eso por sí solo para nosotros es una señal, pero como he dicho, Nines y Pablo, Sebas y Paloma nos juntamos todos los años. Las dos parejas viven en Madrid y algunos años después del 1 de julio, después de la reunión, Nines y Pablo se quedan en nuestra casa unos días a descansar del bullicio de Madrid y entonces aparecen 2 libélulas, la nuestra naranja y una marrón. Invariablemente, cuando se van Nines y Pablo, se va la libélula marrón y se queda solo la naranja. Pero va un poco más allá la señal. La señal es un poco más larga todavía. Algunos años, esta es la libélula marrón, en el borde de la piscina. Algunos años no solo se quedan Nines y Pablo, también se quedan Sebas y Paloma y su hijo Javier. Y entonces aparecen 3 libélulas. Lo que pasa es que teníamos una foto de las 3 libélulas, pero Mari Carmen, un móvil se le murió y no ha habido manera de sacar la foto y no la tenemos. Pero sí tenemos fotos de las 3 libélulas que son diferentes, porque la nuestra es naranja, la de Nines y Pablo es marrón y la de Sebas y Paloma es verde brillante, oscuro. Cuando se van Nines y Pablo, desaparece la libélula marrón. Si se van antes Sebas y Paloma, desaparece la verde, y si se van juntos, desaparecen las 2. Y la nuestra se queda hasta que cierra la piscina. El año pasado, me gusta mucho más la playa, lo tengo que reconocer, soy así.
Y el año pasado conseguí convencer a Mari Carmen de irnos a una playa 15 días a La Manga, un apartamento alquilado, y disfrutar un poco del fresco de la playa. Y nuestra hija, tenemos un cachorro, un perro pequeño, y no queríamos llevarlo a la playa para que no pasara muchas horas solo. Entonces nuestra hija, que ya es independiente, adulta, y vive con su pareja en otra zona, se quedó en nuestra casa para que no tuviésemos que llevarnos al perro a la playa, para que no estuviese solo, porque es muy pequeño, muy madrero. Entonces se vino a la casa nuestra a pasar esos 15 días, luego se quedó todo el verano, pero bueno, era más barato. El caso es que el primer día le dijo a Mari Carmen: la libélula no está, no estáis vosotros y la libélula no está. Y una de las conclusiones inevitables de Juanjo Benítez es que las señales obedecen a un deseo, que las señales responden a una petición y mucho más. Y Mari Carmen, que ya es experta en esto, le dijo a Elena: pídeselo a tu hermano. Y al día siguiente la libélula apareció y ya se quedó todo el verano. Nosotros volvimos de la playa y se quedó todo el verano con nosotros, como siempre. Esta es muy gorda también. Mirar el reloj de la izquierda. Esos eran 2 despertadores digitales que teníamos en las mesillas de noche de mucho antes de tener a los niños. Pues, al principio, la primera casa que tuvimos, compramos esos despertadores digitales, y un día que Mari Carmen fue a la habitación, no sabemos a qué, y notó la presencia de Enrique, sin querer miró el reloj y resulta que el reloj sumaba 13, aparecía el número 13 en dígitos, y la suma de los dígitos era 13. Lo repitió muchas veces y lo sigue repitiendo, y cada vez que notaba la presencia de Enrique en la habitación, o ella quería sentir la presencia de Enrique en la habitación, los dígitos marcan 13 y la suma de los dígitos es 13. Hace 2 o 3 años, los relojes eran ya muy antiguos, se rompió uno y quitamos los 2. Y yo, solícito, fui corriendo, compré otro reloj digital, que es este otro, de aquí, moderno, pero sigue ocurriendo lo mismo. Yo lo hice con mucha intención y sigue ocurriendo lo mismo. Cuando los mira, marcan 13 y la suma de los dígitos es 13. Otra casualidad inexplicable. Cuando Elena, nuestra hija, terminó los estudios universitarios, ya tenía trabajo estable y se quiso independizar, buscó una casa, estuvimos viendo varias casas, encontró un ático, un apartamento ático que le gustaba mucho, y al entrar a la terraza estaba este mosaico. Y se quedó esa casa. No, ella decía que es que le gustaba mucho, pero es coincidencia que se quedó esa casa. Y esto es muy importante. Juanjo Benítez, otra de sus conclusiones, dice que la única condición para recibir señales es abrir los ojos. A mí me pasa mucho. Yo cuando trato personas en duelo y les explico lo de las señales y les digo que estén atentos, luego me lo devuelven y me dicen: sí, tenías razón. Cuando estás atento tienes señales. Entonces, una condición es abrir los ojos, porque por cada señal que percibimos, dice Juanjo Benítez, que se nos escapan 99. O sea, imaginaros todo lo que podríamos encontrar. Y por último yo, que esta vez no me he puesto el burro delante. Las señales contienen símbolos y al revés, los símbolos contienen señales. Yo siempre había hecho mucho deporte, casi siempre individual o en pequeños colectivos, no jugaba fútbol ni cosas de esas, no estoy dotado. Pero cuando Enrique enfermó, lógicamente dejé de hacer deporte, me dediqué, además, tuvimos la suerte de que su médico de paliativos se murió, no nos mandaron otro y me tocó la faena, o la asumí, no sé. Lo hice con mucho amor y no me importa. Pero el caso es que un tiempo después de fallecer Enrique, no sé cuánto, 6 meses, 1 año, no sé cuánto, el tiempo no me importa porque no existe, empecé a hacer deporte, empecé haciendo senderismo, que me gustaba mucho. Vivimos al lado de un parque regional muy grande, con una montaña muy alta, y empecé a hacer senderismo. Y salía pues 2 horas, 4, 6, 8, las que se pudieran o las que apeteciera. Y un día de pronto me di cuenta de que me acompañaban mariposas. Una mariposa de monarca, que es esta naranja de la izquierda, y mariposas de la coliflor, la blanca, no una, lo he dicho mal, mariposas. Porque no era una mariposa de cada, era un grupo de mariposas. Y no era que me cruzara con ellas, es que me acompañaban. Y con el tiempo me fui dando cuenta que me acompañaban a lo mejor kilómetros, varios kilómetros, o media hora, 1 hora me iban acompañando, no es que se me cruzaran o yo me cruzara con una zona donde estaban polinizando o algo, es que me acompañaban. Y daba igual que fuera primavera,
otoño, invierno, verano, con lluvia, con tormenta, con viento, a 40 grados de verano, daba igual. A 200 metros, a 1500 y pico, que llega a la montaña. Lo he probado a propósito. Nunca me paré. Juanjo me decía, ¿por qué no te paras para que se te ubique? Y dije, porque me lo estás pidiendo y ya no lo voy a hacer. Porque ya lo voy a malvar y no quiero que esto se estropee. Pero os aseguro que, bueno, a día de hoy, hace poco, este invierno, aquí habréis tenido también un montón de tormentas, 14 o 15 borrascas encadenadas. Allí vivimos en el sureste y eran menos intensas, pero ahora hago bicicleta y hemos estado un mes y pico que prácticamente no se podía salir. Pues el primer día que salí después de las 14 borrascas en bicicleta, cuando estaba ya llegando a casa a unos 20 o 25 kilómetros, estaba pensando, iba dándole vueltas a la cabeza cómo explicar lo de la infertilidad de Mari Carmen, sin hacer sangre. Y en ese momento aparecieron las mariposas. Y dije, vale, lo tienes que explicar, no te lo puedes callar. Por eso son señales, para mí son señales. Luego me las tatué en el pecho, porque yo, como estoy en contra de los altares, pues me las tatué aquí, en el lado izquierdo del pecho. Entonces no lo sabía. Ahora sé que los altares enquistan el duelo y a veces hasta bloquean el duelo durante mucho tiempo y no es bueno hacer altares, por si alguien... Otra cosa importante de las conclusiones de Juanjo Benítez es que Dios no juega a los dados, lo hace con señales. Eso lo pone él en su libro. Como decía Einstein, que Dios juega a los dados, no, lo hace con señales. Y otra cosa importante es que mi duelo empezó antes, como he dicho antes, mi duelo empezó antes de la partida, hice un duelo anticipado. Pero llegó un momento en que cambió. Llegó un momento en que no sé cuándo ni cómo, solo sé que en un momento sentí que el amor que yo había sentido toda mi vida y que seguía sintiendo por Enrique era infinitamente mayor que el dolor que me había provocado su muerte. Y eso vuelve a ser inefable para mí. Eso cambió mi duelo. Bueno, me puso al revés. Me dio la vuelta con un calcetín y desde entonces yo estoy al revés, porque para mí fue el aprendizaje del amor incondicional. Entonces me di cuenta del amor incondicional que se tiene a los hijos. Y ese amor no tiene nombre. Y eso es lo que enlazo con todo lo que voy a hablar después. La mariposa, ahora estas son mis señales. La mariposa sabe que es un símbolo de transformación, de renovación, porque la mariposa es mariposa, luego se transforma en oruga, luego se mete en el capullo, es crisálida, y sin morirse en ningún momento vuelve a ser mariposa, luego otra vez oruga, luego otra vez mariposa, así. Entonces eso es el símbolo de transformación, de renovación y un vínculo entre los vivos y los muertos. Por eso para mí es una señal importante, porque las mariposas desde entonces forman parte de mi vida y es un vínculo con el más allá, para mí. Y aparte Elizabeth Kubler-Ross dijo que representan el ciclo de la vida y de la muerte. La libélula, que es la otra gran señal, también en simbología, tiene el significado de la transformación, el cambio profundo, la renovación, la resiliencia, la maduración y la conexión con lo espiritual. Para mí sigue siendo una señal. Y por último, el número 13, que llevo tatuado en el pecho, en Cábala, el número 13 significa la evolución constante y la adaptabilidad, la superación de obstáculos, la resiliencia. Y también el renacimiento y la transformación y los mensajes espirituales. Entonces, para mí, todo esto, todas estas tres cosas, las mariposas, las libélulas y el número 13, son mi gran señal de conexión con el más allá y de tener la certeza de que, no sé si es más allá o más acá, pero que la muerte del cuerpo no es el final, que la vida sigue. Y entonces el amor incondicional, como siempre, lo cambia todo. Esta mañana, ya os lo he dicho antes, me alegra mucho de que se hablara de amor incondicional, porque yo no sé si va a parecer un poco friki aquí hablando de esto, pero para mí es inconmensurable. Es mi gran transformación. Y lo enlazo con las ECMs. Las ECMs, que era de lo que yo creía que se iba a hablar aquí, y por eso puse ¿y yo qué hago aquí? Porque yo en terapia regresiva comparto con los pacientes cuando tienen una ECM y la sacan en terapia regresiva, o en terapia regresiva nos damos cuenta que él no lo sabía, que ha tenido una ECM, yo comparto la experiencia. Y cuando es de vidas pasadas también, solo que no tengo a lo mejor la carga emocional del paciente, pero sí que estoy viendo, sintiendo lo mismo que él. Entonces, bueno, todos sabemos lo que es una ECM, una experiencia perceptiva y cognitiva en el final de la vida, con gente que está a punto de morir o ha muerto clínicamente. Ya hablé esta mañana Esther, con la cual me he identificado mucho, parece que la conocía toda la vida, de las características de la escala de Grayson
de las ECM. El otro día, en un congreso de vida después de la vida, que es el primero que se ha celebrado de este tipo en Alicante, que fuimos, un neurocientífico que había tenido una ECM decía que morirse era lo mejor que le había pasado en la vida. Es una paradoja también, pero es muy significativo. Seguramente él tuvo una ECM de las agradables. También hay ECM, por si alguien no está familiarizado con esto, algunas poquitas son desagradables y muy traumáticas, ¿eh? Pero bueno, este decía eso, que las ECM, yo a raíz de eso pensé que bueno, que menos mal que los científicos ya de biología pura estaban empezando a interesarse por las ECM. Pero luego lo tengo escrito en el guión que me escribí para hablar aquí. ¿Y qué más da? Me da igual, no me hace falta. Yo tengo la certeza. Si quieren investigar, que investiguen. Pero yo creo que aquí estamos más en el para qué. ¿Cuál es el mensaje de las ECM? Que para mí es el mensaje de que la vida después de la vida sigue. Después de la muerte, perdón. Lo que me llama la atención de las ECM, es que por lo que yo quería hablar aquí, es que, como han dicho antes todos los tres, hay un patrón común en todas las civilizaciones, en todos los tiempos, en todos los continentes y a lo largo de toda la historia hay un patrón que se repite en las ECM, sea de la religión que sea, del continente que sea, de la época histórica que sea, hay un patrón universal. Y entonces yo me preguntaba que ese patrón universal, ¿de dónde sale? Eso es una pregunta que me hacía. Y entonces, estudiando todo esto, Carl Gustav Jung, otra vez, en 1944 tuvo un infarto de miocardio y durante su infarto de miocardio tuvo una ECM, Jung, y está descrita en uno de sus libros, en sus escritos. Una ECM con todas las de la ley, muy especial porque él tenía mucha simbología, porque lo de los arquetipos lo había postulado él, y entonces él lo atribuyó, el contenido de las ECM, el escenario, no la vivencia, el escenario lo atribuyó al inconsciente colectivo y a los arquetipos. Entonces, él decía que son eventos profundos de la psique que se manifiestan a través de símbolos de lo inconsciente colectivo. Es decir, que el escenario, el contenido de las ECM podría ser parte del inconsciente colectivo. Y luego dijo que la ECM, él dijo también, no sé si lo tengo puesto en una diapositiva después, que el final de la vida, cuando uno se está muriendo o cuando está en muerte clínica y luego revive, es como una especie de síntesis en la cual uno reconoce la individuación, no la individualización, sino la individuación del ser, que es cuando uno se da cuenta de lo que es uno mismo y se transforma en uno mismo. Y él dijo que las ECM podían ser un vislumbre, una anticipación de lo que es ese final de la vida, lo cual da veracidad, verifica el contenido, el significado de las ECM, que es un pasar al más allá y volver, es una anticipación y es lo que se les queda luego a la gente que ha tenido ECM, que se habló aquí esta mañana, como Julio, que no estaba aquí, todo lo que se les queda después de haber sufrido la ECM es haber pasado esa puerta. El inconsciente colectivo son estructuras de la mente inconsciente compartidas en individuos de la misma especie. No sé por qué no sale esto así, ¿eh? Pero es eso. Estructuras de la mente inconsciente que se comparten entre individuos de la misma especie. Y está formado por instintos, que todos sabemos los que son, el instinto de comer, de orinar, de dormir, de descansar, sexual, y no hace falta que los aprendamos. Los sabemos ya cuando nacemos. Y los arquetipos, son igual, son símbolos. Jung decía que toda la mitología que conocemos, en todas las civilizaciones hay mitos, toda la mitología se podría atribuir a los arquetipos, a los símbolos. Entonces el inconsciente colectivo sería más o menos como la nube de Internet, donde tenemos un montón de conocimientos a los cuales con una clave de acceso podemos acceder y bajárnoslos a nuestro ordenador o a nuestro teléfono hoy día. Y el inconsciente colectivo sería todo ese conocimiento que compartimos con toda la humanidad, formado a base de símbolos, y que en un estado con una clave de acceso que sería en una ECM o en un estado expandido de conciencia o con drogas enteógenas, sería la clave de acceso a ese inconsciente colectivo. Esto ya estaba descrito en el mito de Er de Platón, en la República, quiero decir que esto no es nuevo.
Antes hemos hablado del año 70.000 antes de Cristo, pero está plasmado en un libro ya en Platón, en la República, en el mito de Eres un soldado que muere, un soldado armenio que muere en batalla, y a los 10 días, cuando van a recoger los cuerpos, el cuerpo de Er está incorrupto y les llama la atención, pero aún así lo suben a la pira funeraria, porque allí los incineraban, y cuando está en la pira funeraria, los dioses, no Dios como aquí, los dioses los reviven y le encomiendan la misión de que le cuenten a los vivos, a los que siguen vivos, su vivencia durante esos 12 días que ha estado muerto, y su vivencia, lo que él ha aprendido de las esferas celestiales y del Hades, del infierno. Es decir, es una especie de mito moralizante. Pero lo importante para nosotros hoy aquí es que esto ya estaba descrito. Las ECM ya estaban descritas en la filosofía griega, mucho antes de nuestra era. Y si no, ¿cómo nos explicamos que el Bosco, esto es un cuadro del Bosco, que está aquí en el Museo del Prado, aquí al lado, forma parte de una tabla, de 4 tablas, y este se llama La ascensión al Empíreo, lo pintó entre 1450 y 1516, ya existía la imprenta, y no hay ninguna constancia de que el Bosco hubiese sufrido ninguna ECM, ni ninguna cosa similar. Entonces, ¿de dónde sacaba el Bosco toda esta descripción que se ha hecho aquí esta mañana de los fallecidos acompañados por los familiares ya fallecidos, que él los pinta como ángeles con alas, el túnel, la luz al final del túnel? Aquí en la diapositiva no se ve, pero ahí al fondo hay seres de luz esperando al fallecido. ¿De dónde sacó el Bosco toda esta simbología? Yo apuesto que del inconsciente colectivo. Lo cual no quiere decir, no le quita veracidad, al contrario, la confirma. Y ahora, contestando a mi amigo Sebas, cuando vio el título de mi charla de hoy, me hizo una pregunta, me dijo, a ver si es verdad, y tú me contestas a mi pregunta de qué hago yo aquí todavía. Bien, esto era el yo qué hago aquí. Estas son preguntas, el quién soy yo, de dónde vengo, cuál es mi misión en esta vida y qué pasa después cuando se acabe la vida, el miedo a la muerte. Yo considero que estas son preguntas arquetípicas de lo inconsciente colectivo, porque creo que las tenemos todos, o hay alguien que no se le haya hecho nunca aquí. Yo creo que todos, esto es parte del inconsciente colectivo, lo cual quiere decir, Sebas, que seguramente tienes que buscar dentro de ti la respuesta, y a lo mejor necesitas un estado expandido de conciencia, o una ECM, o alguna cosa así para conectar con esa nube que yo decía del inconsciente colectivo y encontrar la respuesta. Y si no, en el libro de Juanma, en el capítulo que dedica a Óscar Berlanga, te recomiendo que lo leas, porque hay una especie de respuesta. Y también en el relojero ciego, esto ya lo he dicho antes, el relojero ciego de Richard Dawkins está la respuesta contraria. Digo, para que tú elijas la que más te convenga, o la de Óscar Berlanga o la de Richard Dawkins, ¿vale? Y nada más, gracias a todos y sobre todo gracias a Enrique, que es el que me ha dado la conciencia para estar aquí.